Muy buenas noches, estimados docentes. A continuación encontrarán un tutorial que nos va a guiar en la construcción, en el diseño de otro recurso que puede ser utilizado en la planificación de actividades en la sección para leer. Son las historietas. Entonces sugiero que para elaborar una historieta acorde al tema que ustedes seleccionaron para sus plays, utilicemos la herramienta denominada Pixton. Para ello vamos a ingresar en el navegador a través de la barra de dirección, vamos a escribir Google, Enter, y en la caja de búsqueda vamos a escribir Pixton. Seleccionamos Pixton y nos arroja los resultados posibles en torno a ese criterio de búsqueda. Bien, ahora vamos a hacer clic en la opción crear, ¿sí? Del primer resultado que me arrojó. Entonces vamos a hacer clic acá, por favor, en la opción crear, y esperamos a que nos redireccione a esta interfaz. En esta interfaz tenemos la posibilidad de seleccionar cuál es el tipo de formato del cómic o de la historieta. Vamos a seleccionar la primera, ¿verdad? Una tira cómica. Entonces hacemos clic en seleccionar. Me pregunta si en modo principiante o en modo avanzado. Pues como es la primera vez que ustedes van a elaborar la historieta en esta plataforma, vamos a seleccionar modo principiante, seleccionar, y nos redirecciona para que seleccionemos una escena. Entonces la historieta que voy a diseñar a manera de ejemplo va a ser relacionada con una escuela. Entonces busco acá la opción escuela. Hay múltiples opciones que ustedes pueden seleccionar para diseñar su historieta. En este caso, a manera de ejemplo, voy a seleccionar escuela, y allí me va a redireccionar a unas posibles escenas que se presentan en este entorno, en una escuela. Voy a seleccionar esta opción. Esto para dar inicio a la escena número 1 de la historieta que quiero crear. Entonces hago clic, ustedes pueden seleccionar la que consideren, y aquí debo seleccionar cuántos personajes quiero vincular a esa historieta que estoy diseñando. Puedo seleccionar un personaje, dos personajes o tres personajes. En mi caso voy a seleccionar tres personajes. Hago clic en seleccionar y ahora debo seleccionar cuáles son los tres personajes que quiero que intervengan en la historieta. Entonces en mi caso voy a seleccionar al joven, voy a seleccionar y voy a seleccionar estos tres personajes. Bien, estoy esperando, según la velocidad de la navegación, a que cargue la primera escena de mi historieta. Vamos a ver paso a paso cómo se construye, cuál pueden ser las modificaciones que le podemos hacer, y finalmente vamos a revisar cómo consolidamos esa historieta y la podemos utilizar en el aula de clase. Entonces esperamos mientras carga completamente la página como tal, que me permitirá crear la escena. Bien, entonces aquí ya aparece la primera escena seleccionada, aparecen los tres personajes que yo indiqué, y lo que debo iniciar a crear son los diálogos, ¿verdad? Son los diálogos que recrean como tal esta situación. Vamos a revisar entonces, a través de estos elementos ustedes pueden digitar el diálogo, ¿cierto? El diálogo que queremos generar en el cómic o en la historieta. Bien, bien, entonces aquí en esta parte ustedes pueden seleccionar para que puedan añadir los diálogos que consideren. Simplemente hacen clic y comienzan a editar el texto que ustedes consideren más conveniente. Estos fondos de las caricaturas, o mejor, de cada una de las escenas, pueden ser modificados, ¿sí? Yo puedo también añadir o quitar uno de los personajes, si así lo estimo. Los elementos que ustedes observan en la escena también pueden ser movidos. Por ejemplo, si hago clic aquí, vamos a suponer que es el docente, entonces hacemos clic sostenido, y puedo mover la figura que he seleccionado, ¿sí? Lo mismo los diálogos, yo puedo mover clic sostenido y puedo desplazar las figuras del fondo de la escena. También pueden ser desplazadas con clic sostenido y las puedo reagrupar, ¿verdad? Si yo quisiera
añadir, luego de que he generado la primera escena, ¿verdad? Es una escena, llamémoslo así, casual, informal, en donde se encuentran los estudiantes con su docente, y yo quiero darle proyección, vida a esa escena. Entonces voy a añadir una segunda escena. Entonces aquí, con la opción más, le doy añadir escena. Bien, espero a que se genere el segundo pantallazo para continuar con la construcción, con el diseño de la historieta. Entonces observamos aquí ya hay una segunda escena. Para generar la tercera escena lo hacemos igual, añadir escena. Bien, y empezamos a recrear los espacios en torno a un contenido. Pero ¿qué sucede? Si generamos todas las escenas de una historieta bajo el mismo escenario de fondo, bajo el mismo ambiente, entonces pues pierde cierta dinámica, ¿cierto? Lo que queremos lograr. ¿Cómo cambio yo el fondo de esa escena? Simplemente me ubico sobre ella y aquí aparecen unas opciones. Entonces, añadir fondo. Entonces selecciono la opción aquí de imagen, ¿sí? Y voy a cambiar la escena, la segunda escena de la historieta. Entonces aquí me desplazo, aquí puedo escribir una palabra clave porque aquí hay escenarios diversos, ¿cierto? Pero si yo quiero profundizar, puedo escribir escuela o lo que yo considere. Bien, entonces vamos a seleccionar en la búsqueda una posible siguiente escena que sea en la medida de lo posible acorde con lo que estamos buscando. Entonces voy aquí, en criterio de búsqueda voy a escribir escuela. Bien, entonces aquí en esta cajita de búsqueda yo puedo escribir el criterio que yo considere para que al darle en la lupa pues me arroje unas posibles imágenes que yo puedo utilizar en el fondo como tal de esa historieta. Luego de que he escrito el criterio de búsqueda, le voy a dar en buscar y ya hace relación a escenarios o a situaciones, a ambientes particulares de la escuela. Entonces voy a buscar, digamos que el siguiente escenario puede ser este. Vamos a seleccionar este para la segunda escena. Si observamos, encontramos que ya en la segunda escena, digamos, están en el laboratorio de química. Bien, y vamos a modificar. Repito, si yo quiero, por ejemplo, que en esta segunda escena no aparezca el joven, ¿sí? Simplemente lo selecciono y le doy quitar de la escena aquí con esta opción. Entonces le doy quitar de la escena y él desaparece. Bien, si yo quiero volver a ubicar a ese personaje dentro de la escena, simplemente voy aquí a la añadir personaje, selecciono y selecciono a la persona que quiero que aparezca en la escena. Bien, entonces estamos recreando. Aquí nuevamente vienen los diálogos, ustedes añaden el diálogo que consideren necesario y vamos a cambiar el fondo de la tercera escena. Entonces hacemos clic sobre ella, vamos a seleccionar aquí, imagen, palabras claves. Bueno, vamos a seleccionar algunas de las que tenemos ahí predeterminadas, ¿sí? Vamos a avanzar, vamos a buscar algunas de ellas que de pronto nos puedan servir. Bien, bueno, generemos un criterio de búsqueda, vamos a volver a escribir escuela. Bien, entonces vamos a buscar qué otros posibles ambientes podemos recrear en esta historieta. Bien, entonces voy a seleccionar esto como fondo de esa escena. Hago clic y encontramos que ya en esta tercera escena aparecen, que no muy acorde, pero sí vamos a generar, vamos a cambiar la escena. ¿Sí? Generemos esta, por ejemplo. Bien, entonces en esta tercera escena ya están en otro ambiente, ¿verdad? En otro espacio, y vamos a añadir diálogos, los diálogos que consideremos nosotros pertinentes para ir construyendo una historieta, una historia en torno a unos contenidos. La recomendación que yo hago es que la historieta esté conformada por 6 escenas, ni más ni menos. Si las ubicamos 3 escenas solamente en una historieta, pues no va a trascender demasiado. Y si colocamos muchas escenas, pues ya también va a saturar como tal y va a impedir que se logre quizás el objetivo puntual de la actividad. Entonces vamos a añadir otras 3 escenas con la opción más, ¿verdad? Para ir recreando la historia, añadimos otra, aquí con la opción más, ¿sí? Y vamos a añadir una última escena. Bien,
Y para cambiar el fondo, ¿cierto? Para dinamizar la historia, entonces lo que voy a hacer es cambiar el fondo como tal de esa historieta. Entonces selecciono, añadir fondo, voy a pasar el tutorial mientras añado los demás fondos de escena y ya continuamos. Bien, estimados docentes, entonces, luego de que he recreado las 6 escenas, ¿cierto? Entonces, añadiendo acá, al hacer clic sobre cada una de ellas, se activa la opción de añadir fondo o de añadir un personaje o en su defecto, si selecciono el personaje, puedo eliminarlo, ¿sí? O cambiar, intercambiar el personaje o las expresiones de cada uno de ellos. Entonces, finalizada la escena, pues obviamente cada una de ellas llevará un diálogo, ¿cierto? Finalizada la escena, la aplicación no me permite imprimirla. Entonces, lo que yo sugiero es que estos diálogos que se generen, pues sean en torno al tema, al contenido que ustedes están trabajando en el proyecto para que lo puedan socializar con sus estudiantes, ¿cierto? Lo puedan presentar a sus estudiantes. En ese orden de ideas, lo que debemos hacer a continuación es si no tenemos la posibilidad de tener conectividad, entonces hacemos una captura de pantalla de tal manera que llevemos esto a una presentación PowerPoint y posteriormente podamos proyectarla en la sede educativa. Bien, entonces hacemos la captura de pantalla, abrimos PowerPoint y luego guardamos el archivo. Bien, entonces luego de que hemos tomado la captura de pantalla de la historieta que queremos proyectar a los estudiantes, vamos a alguna de las aplicaciones, en este caso vamos a utilizar PowerPoint, hago clic y vamos a pegar esa captura de pantalla para posteriormente poderla presentar, y quizás en la historieta también obviamente podamos brindarle al estudiante algunos contenidos o mejor algunas orientaciones, algunos conceptos fundamentales relacionados con el tema que queremos trabajar. Entonces de esta manera tenemos una historieta como un elemento o un recurso mejor para leer en el marco del entorno personal de aprendizaje o el PLE. Posteriormente pues debemos guardar el archivo, lo mismo que hicimos anteriormente con la presentación en Popplet, con el mapa, ¿verdad? Entonces archivo, guardar como, seleccionamos una ubicación, vamos a guardarlo en imágenes, ¿cierto? Y vamos a llamarlo historieta y le damos guardar. De esa manera podemos utilizar el recurso posteriormente en el blog. Eso es todo. Quedo atento a alguna inquietud, estimados docentes. No sin antes recordarles que esta herramienta Piston, que me permite generar historietas, es recomendable que ustedes la utilicen para la propuesta que están diseñando. Entonces me gustaría ver que uno de los recursos que ustedes tienen en el Play, en el blog, pues sea una historieta. Bien, profes, entonces por favor, cualquier inquietud, con mucho gusto estaré presto para resolverla.